Buscando las historias detrás de los resultados. Las personas detrás de los números. Porque alrededor de los estadios hay tanto más para contar que lo que pasa adentro. Todo atravesado por los deportes. Porque somos eso por deporte. Porque somos deporte. Porque somos deporte. Diez horas 38 minutos, seguimos en la brújula de la semana y como lo anunciaba el copete de presentación. Nuevo Copete, ¿bien? Empezó el año, tiene video. Bueno. Empezó el año en abril y después de Semana Santa empieza el año de verdad, pues eso ya es el año 2018 para esta Por columna. eso vino temprano, todo. Claro, hasta las otras eran del año 2017 claro. Todavía. Era como un Se hizo esperar para tener la mejor presentación. Claro, para que llame más la atención. Sí, la ¿Qué sección presión más que importante. ejerce usted ahora? ¿Viste? No se ve, pero... Una semana a la otra, che, mirá, yo clavó cara de culo ahí, medio dormido. Y a la otra semana ya tiene está, su sí. presentación. Sí, igual vamos a extrañar al Diego. Sí, yo la verdad que a mí, lo sincero, cada vez que puedo, me cuesta cada vez más defenderlo al Diego. Sí, ¿viste? sí. Tiene todas, puedo decir, tiene Sí. todas y cada una. Me cuesta cada una, pero me da esa cosita de que no escucharlo ahí en la presentación. Tenía como ese, qué sé yo, que no sé qué tanguero que me produce escuchar al Diego en la presentación. Bueno, lo decíamos, una semana que tiene que ver con qué Con en el deporte. El día lunes 2 de abril se conmemoró la guerra de Malvinas del año 82. Ya Ajá. pasaron 36 años de aquel suceso que modificó la vida de un montón de pibes. Y también sacudió a toda la sociedad argentina, por supuesto. Y bueno, y conmemorarlo un poco desde los deportes, buscando las maneras, a partir de lo que decía justamente el copete nuevo, esto de buscar las historias detrás de los deportes, de todo Claro. lo que pasa alrededor. El año pasado se estrenó a través de la plataforma digital de Teis Sport un documental llamado Clase 62, que es el que estamos ahí viendo el tráiler, las imágenes. Es un documental que aborda las historias de varios futbolistas que, como adivinarán, eran todos pibes de 18 o 20 años, los Claro, que fueron a la claro. guerra. Clase 62 tenían 20 años casualmente. Estaban a punto de debutar en primera o entrenando ya con la primera o estando ahí ya prontos a ser jugadores profesionales cuando reciben el llamado para ir a la guerra de Malvinas del año 82, lo cual por supuesto modificó no solamente su vida sino también su carrera futbolística. Claro. Cada historia es diferente, cada historia se fue desarrollando diferente tanto dentro de la guerra como en el regreso. Va abordando los diferentes momentos de ahí más o menos en bloques de 10-15 minutos del documental que duran una hora. Te va contando cómo fue la previa, cómo fue el durante de la guerra de Malvinas y cómo fue luego regresar e intentar recomponer su vida. ¿Regresaron ¿O no? todos? Sí, todos los entrevistados obviamente Claro. están entrevistados. No, pero No hubo... de todos los deportistas, que si hay un reconto de el listado de deportistas que fue y que después, si alguno no volvió. Que yo sepa, no, de los futbolistas, los que estaban entrenando en la primera división de clubes, volvieron todos. O eso afirmaron obviamente los que hicieron la investigación Claro. para este documental. Decía que, bueno, van contando sus historias, cómo fueron desarrollándose. Ninguno pudo ser una gran carrera futbolística. Claro. El más destacado como futbolista fue Juan Colombo, que pudo ser campeón de un torneo nacional con Estudiantes de La Plata al año siguiente, el Nacional del 83, todavía siendo chico. Y Omar de Felipe lo consiguió no como Claro. futbolista, sino como director técnico, actual técnico Sí. de Newell's. Antes hizo carrera en Vélez, Olimpo. De hecho, terminó su carrera futbolística en Olimpo de Bahía Blanca, que creo que es uno de los que más pudo extender su carrera como futbolista. A otros como a Héctor Rebasti de San Lorenzo, era arquero y nunca pudo volver a formar un plantel profesional en un tiempo Claro. prolongado. Intentó en varios clubes, en varias oportunidades, pero era una semana o dos y como que le costaba asumir ese compromiso, ponerse en esa responsabilidad, y directamente la guerra le cagó totalmente la trayectoria. Claro, sí, sí. Y después en matices así le fue ocurriendo también a varios, a casi todos ellos, o que volvieron y tenían alguna lesión, o el pie de trinchera, como se conoce, esa herida que les generaba el agua y el frío sobre los pies, obviamente afectándolos directamente a su trabajo como futbolista, o que no podían volver a retomar físicamente, porque recordemos, lo que fue la guerra fue
para estos chicos es sufrir hambre y frío durante 2 meses más o menos. Claro. Volvés obviamente totalmente desmejorado, perdés el ritmo futbolístico, el ritmo físico. De hecho cuentan en un momento que quisieron armar un partidito ahí en la espera de qué pasaba si venían o no venían los ingleses. Recordemos que el 2 de abril se desembarca en Malvinas, el 1 de mayo comienzan los bombardeos, o sea, un mes. Quisieron armar un partidito y no se podían mover, jugaron 5 minutos y ya no se podían mover, no solamente por los borceguí y demás, sino por el desgaste físico que le estaba generando esa vida en la guerra. Tenemos un par de recortes del documental para mostrar un poquito, para contar especialmente la de Claudio Petrucci, que es un recorte en el cual lee una carta que le envía a su familia desde Malvinas acá a Rosario, porque era jugador de Rosario Central, vivía en Granadero Baigorria. Nunca llegó tampoco a hacer una gran carrera. Cuando volvió se dedicó a otra cosa, es doctor neonatólogo, que además fue uno de los entrevistados del especial que hizo Brújula Comunicación hace un par de años, de los sobrevivientes de Malvinas. Claudio Petrucci, entonces escuchamos ese fragmento del documental. Queridos viejos y hermanito, 28 del 5 del 82. Espero que al recibo de estas líneas se encuentren tan bien como yo, gracias a Dios, y que hayan recibido mis cartas anteriores, y de esa manera se hayan tranquilizado y así estén hasta el día de hoy. Les pido a ustedes que hoy más que nunca se encuentren bien y que no estén sufriendo porque no existen motivos, pues aquí solo estamos cumpliendo con la colimba. Y bueno, viejo, vos la hiciste en Junín, yo la hago en las Malvinas, ¿qué tal? Y vos, nano, firme con el cole y el fútbol. Según escuché en la oral deportiva, los gallinas quedaron afuera, ¿no? Y bueno, el campeonato es de Ferro o de Talleres, ¿no? Y ahora viene el Mundial, ya falta poco, che. Y me parece que el equipo anda flojo, ¿o no? Nano, ¿vos qué decís? Y bueno, si fallamos acá, ganamos el del 90 en Estados Unidos, cuando esté con el número 1 en la espalda, porque después de esto hasta la selección no paro. Esta es una de las tantas cartas que yo le puedo mandar a los viejos. Uno de los detalles que, más allá de lo emotivo de la carta y de esa futurología del Mundial que finalmente el 90 fue en Italia, el detalle no menor de que el fútbol en la Argentina continuó como si nada. O sea, cuando se ocurre el desembarco de Malvinas el 2 de abril, se estaba disputando el torneo nacional del 82 y no se suspendió el torneo porque el país entró en guerra, para nada. El torneo continuó como si nunca hubiera pasado nada, como si se estuviera viviendo en un país totalmente normal, hasta que terminan el día 17 y 18 de junio, como ya había terminado la guerra, que bueno, como dice en la carta, lo termina ganando Ferro ese campeonato del 82. Sí, que desde la mirada de ahora parece hasta un hecho, que llama bastante la atención. En torno a que, en un punto como que se viva tan normal. Claro, en un punto no me sorprende porque es algo que hicimos toda la vida, o sea, seguir jugando al fútbol como si no pasara nada. Pero lo miraba objetivamente, decís como un país que está en guerra sigue jugando un torneo. Y nada, es algo que ocurre, sobre todo cuando se quiere dibujar más o menos la situación. De hecho, el día antes de la rendición del 14 de junio comienza el Mundial del 82 en España, y también en la selección argentina disputándolo como si nada hubiera pasado. Obviamente los jugadores afectados, hay montones de declaraciones del momento de jugadores argentinos del Mundial diciendo que no podían tener la cabeza completamente puesta en los partidos de fútbol que tenían que disputar. Claro. Y ahora a mí me queda la sensación de, bueno, sabemos el rol que cumplió el Estado con los que volvieron, con estos héroes de Malvinas, que al llegar muchos incluso pasaron al olvido. Una cuestión de el manejo que hizo el Estado argentino con respecto a estos combatientes. Ahora, ¿qué rol también cumplieron los clubes en esto de volver? ¿Los dejaron a la deriva? ¿Tuvieron algún tipo de contención? ¿Cómo se manejaron? Y en lo que cuentan, por lo menos en el documental, es que la mayoría no, o sea, en un punto uno de ellos, que Cuseli, que era de San Lorenzo, dice que volvieron, le hicieron una cena de homenaje, de bienvenida, le prometieron que iban a firmar contrato, y cuando llegó el momento de firmar el contrato profesional eso no ocurrió, lo dejaban de lado.
y un poco le pasó lo mismo a varios de todos ellos. No hubo tanta comprensión o tanto contemplaciones por de dónde venían, de dónde volvían. Venían de una guerra, no podían ponerse Claro. al día enseguida de manera rápida y poder ser un jugador de primera. Muchos se quedan con esa sensación de qué hubiera pasado si, o sea, qué carrera hubiera tenido si no hubiera pasado lo de la guerra de Malvinas, de haber tenido que ir a luchar. Acá nos apunta un comentario desde el WhatsApp, al 3413772677, que nos dice: tuvieron la oportunidad de defender la patria, ningún club te da eso. Un comentario patriótico. No sé, yo no voy a defender ninguna guerra. ¿Qué querés? No, igual incluso por fuera también de lo que se puede pensar cuando uno vio que cuando llega el Mundial agarra ese tipo de nacionalismo más mercantilista, si se quiere, en esto de la cuestión de la patria con respecto al fútbol, solamente como que tiene que ver con eso y no con la disputa o la defensa de la soberanía como es en este caso. Y en la declaración de estos jugadores, algunos señalan un comentario de Bruno Díaz, el que mandaba el mensaje, un mensaje del estilo de vamos a defender a la patria, a buscar recuperar las Malvinas, y otros decían que no tenían ningún interés de estar ahí. O sea, uno de ellos, Rebasti, que mencionaba, decía que soñó un día que lo definían en un partido de fútbol. Él era jugador de fútbol, quería jugar un partido, no quería estar en una guerra. Sí, no tenía interés o ni sabía qué hacían ahí algunos, ¿no? Con 18 años. Es algo recurrente en los relatos de los veteranos de Malvinas, que cayeron en Malvinas sin saber ni siquiera a dónde estaban yendo. Los subieron a un avión y aparecieron ahí, teniendo 20 años. Y bueno, otro de ellos señala que se hicieron hombres en un mes y medio, 2 meses. Tenían 18 años y tuvieron que ser hombres y enfrentar una guerra. O también en lo que fue el regreso de la guerra. O sea, un día dice estoy matando gente, al otro día estoy por la calle sin un fal y siento que todos me van a disparar. O sea, claro, cómo te afecta en el día a día. Y bueno, 36 años después dice que todos los días, en algún momento del día, en alguna situación cotidiana, les vuelve el recuerdo de lo que fue la guerra. Entonces un estrés que no fue superado nunca. De hecho, también se señala siempre en esta fecha que los muertos postguerra por suicidios o por consecuencias de la guerra son iguales o superiores a las víctimas durante el combate. Bueno, vamos a ver si hoy también podemos charlar con Mercedes Meyer, que es la diputada del Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, que presentó un proyecto esta semana con respecto a esta cuestión, el proyecto de ley del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas de Santa Fe. Esto de relevar en forma de video las distintas historias de los excombatientes de la provincia de Santa Fe. Excelente, como siempre, Mariano, sí. Una cuestión más, porque no quería quedarme en el fútbol centrismo, A ver. así que metí un poquito más de investigación Como en torno siempre, a esto. Mariano. También hubo otros deportistas en la Guerra de Malvinas que fueron deportistas después o que ya lo venían entrenando desde antes. Gabriel Maceo, automovilista, de familia automovilista. Después José Luis Blanquet. José Luis Blanquet era quien convocó a varios deportistas, un teniente convocó a varios deportistas a su cuerpo de infantería para tener a los mejores aptos físicamente. En ellos estaba Rebasti y también el boxeador Carballo y un skater, Patricio Pérez Alonso. Skater en el 80, tenés que... Sí, un visionario. De hecho, dice que llegó a Malvinas y lo primero que pensó que eran grandes playas para hacer torneos de surf, y es lo que terminó ocurriendo muchos años después. Y después también Adrián Tomás Campana, un artista marcial, se dice, practicaba artes marciales, y muchos señalan que a través del deporte, lo hemos visto en otros momentos o en otros trances difíciles de la vida, a través del deporte pudieron superar en gran medida el estrés de la guerra, no solamente en el reinsertarse socialmente, sino en el ocupar la cabeza y en el ocupar el físico y poder usarlo como una terapia. Eso también es muy importante siempre en el aspecto deportivo. Sí, yo me quedaba con lo que dijo del Mundial 82, que fueron jugadores que no se podían concentrar. Era una de las mejores selecciones que se formaron. Los campeones del Mundial 78, más Maradona, y no pudieron llevar a cabo una buena... Sí, suele señalarse que el del 82 era mejor equipo que el del 78 y el del 86. Claro, estaba Kempes, Maradona, pero Ramón Díaz. Que también se señala eso, que no tenían el mismo ánimo, el mismo empuje de voluntad
que para pelear una pelota que sí tuvieron en el 78 y 86, que se hace falta para ganar un mundial. Sí, es muy notorio eso. De hecho, también leía que Ardiles, Osvaldo Ardiles, que era figura en Inglaterra en aquel momento, uno de sus primos fue a la guerra y murió en combate un par de meses antes de que tener que jugar el mundial. Claro, no podés tener la cabeza completamente puesta en un torneo de fútbol cuando tenés esa situación atrás, sea tan directamente como un familiar o como tu propio país, el que vos estás defendiendo con una camiseta, está en una guerra, por más que sea en el otro extremo del planeta.